Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy es el episodio 289 y tengo 10 razones de por qué tu karate no es funcional. Como siempre, para ayudarme en la tarea, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge, saludos. Bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a hablar de un tema que se repiten las preguntas en los comentarios de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de estar respondiendo cada uno puntualmente, me parece que es una buena idea hacer un episodio sobre el mismo para resumir todas las preguntas que hay y las inquietudes que tiene el público. Entonces, ¿por qué queremos hablar de 10 razones? Bueno, porque son las que vemos que son las más fundamentales, ¿no, Pepe? Sí, además es la que más se repite, ¿no? Y a la vez es la que más separa precisamente el karate funcional del karate más estandarizado, ese karate tradicional de que siempre hablamos. Y en la medida que observamos, hemos observado qué puntos tomamos, bueno, hemos dado con la conclusión de estos 10. Hay alguno más, pero digamos que esta sería la base fundamental para diferenciar un karate de otro, o una forma de entender el karate desde otra perspectiva. Sí, digo, eh, la verdad que no creo que esté tan mal decir un karate del otro, porque para mí lo que diferencia una disciplina no es el nombre, sino el contenido, las metodologías que se utilizan. Y lo que vamos a plantear hoy son metodologías completamente diferentes una entre las otras, ¿no? Y justamente lo que vamos a hacer es ese trabajo comparativo de por qué son diferentes. Y bueno, hicimos algunos videos para ilustrar a lo que nos referimos, ¿no? Y vamos a hablar desde todas las áreas, ¿no? Del kata, del kihon, del kumite, del bunkai, etcétera, etcétera. Donde nos diferenciamos las dos ideas del karate, digo, ampliamente, ¿no? En todas estas áreas, ¿no, Pepe? Claro, desde lo más estandarizado, más básico, entre comillas, hasta bueno, lo que pensamos que es mucho más desarrollado. Son diferentes contextos de estudio, diferentes contextos de trabajo, Mm. pero a la vez están unidos. Si muchas veces se practica a lo mejor un contexto técnico muy diferente al que se practica en kata y que se practica en kumite. Entonces hay una gran separación, otras veces no tanto, pero no está contextualizado por qué, ¿no? Y bueno, intentamos pues, darle un poquito de orden a ese caos, ¿no? Conceptual que hay en el karate. Eh, Donde ju- todo es karate menos lo que es karate, que es curioso, ¿no? Sí, bueno, está está ese concepto de que todo es karate, todo es válido. Y yo pienso que no, es que cada objetivo requiere de su metodología específica. Y que, digo, eso en la vida real es así. Digo, si querés correr una maratón, no podés entrenar como lo hace un sprinter. Digo, es así. No hay nada extraño en eso. Pero en el karate se afirma constantemente de que el karate es para todo. Y no puede ser para todo, ¿no? No, de eso, como tú bien dices, son diferentes herramientas y entonces se utilizan todo para un fin concreto, ¿no? Pero hay herramientas que no van que no suman, digamos, a ese karate que se supone que lo que busca es ser funcional, ¿no? Que sirva para el propósito que estuvo hecho. Bueno, después el último comentario que quiero hacer antes de empezar a hablar en concreto y mostrar los videos que hemos grabado, es que siempre sale alguno con un ejemplo eh, particular, ¿no? Un ejemplo singular. No porque yo conozco a fulanito que nunca hizo otra cosa de karate tradicional, lo atacaron y los noqueó a los 5. Eh, Perfecto. Eh, te- Hay también cientos y cientos de ejemplos donde el cinturón negro es vencido por alguien que no entrenó nunca en su vida. A lo que nos referimos nosotros es a lo que la metodología que se entrena, si puede llegar a los objetivos que dice.
llegar. Y para poder decir que puede llegar a los objetivos que dice llegar, entonces tiene que sistemáticamente producir más o menos unos resultados replicables, ¿no? O sea, si tú entrenas con sobrecarga, te vas a volver más fuerte. Digo, en el caso del karate, hay una serie de afirmaciones que dicen que llevan a una determinada habilidad, que en realidad no lo hacen. ¿Ok? O sea que casos singulares siempre hay para todos lados. Lo que estamos hablando es cuáles son las generalidades que se pueden afirmar, ¿no? Este, entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar por el Quijón, Pepe? Sí. Bueno, el Quijón, aquí lo tenemos el primer punto, ¿no? Que si tu entrenamiento de Quijón solo se hace al aire, es decir, perfeccionando la estética de la técnica, pues evidentemente no es funcional, porque estás trabajando en una dirección contraria. Para que sea funcional, tiene que tener una serie de virtudes, digamos, la técnica, ¿no? Entonces en karate se practica mucho al aire para perfeccionar el movimiento, es decir, para incluso ni siquiera el movimiento, para la parte final, para la fotografía. Y no se busca tanto si es correcto, ¿no? Si se puede aplicar, si tiene una función concreta ese movimiento, ¿no? Casi siempre se trabaja desde la visión formativa, podríamos decir, ¿no? Formativa interna, formativa externa, en cuanto a coordinación, velocidad, fuerza, es decir, aquellos elementos que tienen que ver más con la parte educativa del cuerpo que con el diseño, ¿no? O para qué estuvo diseñada esa técnica. Bueno, esa técnica, algunas de esas técnicas. El gran problema que le veo yo al Quijón es que promete que el Tsuki es el arma todopoderosa, y promete que las metodologías que tiene van a formar un Tsuki todopoderoso. Y el problema es que no es así. No, pegando al aire no vas a formar ningún tipo de Tsuki. Eh, o sea que tu habilidad de pegar no es aumentada de ninguna forma pegando al aire. Tu coordinación, sí, pero no la coordinación específica de golpear sobre algo o sobre alguien. Este, y esto parece ser un tema muy contencioso cuando hablamos con otros karatecas, porque hay como una fe, una religión del Kihon como la base, la piedra fundamental del resto del karate, en la cual yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo en lo que se hace como Kihon. Porque lo que nosotros vemos como Kihon es una versión de la técnica aplicada exacta. O sea que hacemos en el Kihon exactamente lo que queremos hacer con la técnica aplicada. No hacemos una serie técnica eh, específica que después desechamos a la hora de practicar, ¿no? A la hora de poner en la práctica. Que eso es la gran, 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 gran diferencia entre el Kihon de karate, que hace una cosa supuestamente para darte habilidades en otra, lo cual no tiene ningún tipo de respaldo en la ciencia, en lo que se sabe de la neurología, de la capacidad cognitiva del ser humano, de cómo se entrena el sistema motriz, nada, no tiene absolutamente base científica. Toda la experiencia humana apunta de que si quieres ser bueno en algo, tienes que entrenar eso, específico. La motricidad es específica. Entonces, por eso nosotros decimos, el Quijón tiene que ser exactamente igual que la técnica aplicada. ¿No, Pepe? Es que el problema del Quijón, que ya se creó, por lo menos ese Quijón que conocemos, ¿no? Como un Quijón de las bases del karate, su diseño está, no viene desde la experiencia del kumite, por ejemplo. El contexto no tiene nada que ver. En las artes de contacto o en las artes, o en los corridos, las escuelas antiguas, cuando uno observa un tipo de pelea, entonces, bueno, ve dónde falla, por qué ha fallado ese movimiento, por qué ha fallado esa defensa o ese ataque,
y entonces te dicen, oye, mira, pues aquí no te has cubierto y por eso te han entrado. O bien porque has ido a agarrar y has ido descoordinado, etcétera. Pues ahora agarras esa técnica, las trabajas fuera de forma independiente. Para mí eso es el Quijón, ¿no? Es decir, tú estás perfeccionando aquello que cuando lo has querido aplicar en combate, pues tiene algunas fallas, ¿no? Y no es un movimiento arbitrario de técnicas vacías al aire a la que se le pueda esto un nombre y esto es un Noizuki, es un ataque, por lo tanto es distancia larga, o sea, se le hacen incluso atribuciones tácticas que son erróneas, ¿no? Claro. Entonces, se ha hecho una programación como que se desconecta de la realidad, mientras que el Quijón bien entendido en las escuelas antiguas es una extracción de una técnica concreta o de varias técnicas concretas que se extraen, se separan y se trabaja en un contexto individual para perfeccionar y para mejorar Una extracción de la realidad, ¿no? de la realidad, La técnica exactamente. aplicada. Bueno, con Pepe nos dividimos los videos para hacer hoy. Este punto me toca a mí. Bueno, lo que hice primero fue pedirle a uno de mis alumnos que hiciera un Quijón básico, un Yunsuki del karate tradicional. Después un Quijón al aire de lo que hacemos nosotros. Y como para nosotros es imposible pensar en entrenar Quijón sin entrenarlo haciendo impacto sobre algo, puse una tercera parte en la que aparezco yo dándole a la bolsa de arena. Entonces, lo que esto es un oizuki, un yunsuki, como diríamos en el wado, normal. Eso es lo que seríamos como Kihon, ¿no? Después, nosotros, en cambio, ahí le daríamos, el Kihon nuestro sería más aplicado a un combate normal. eh, y después eso lo llevaríamos directamente a las combinaciones de impacto, ¿no? Entrenar sobre algo que permita trabajar la biomecánica para transmitir energía sobre algo o alguien. Lo cual este tipo de entrenamiento no te da, porque no te ayuda en nada a mejorar el impacto. Y como puedes ver, la biomecánica que se usa de un Oizuki normal no tiene nada que ver con la que se necesita para cuando haces impacto sobre algo, cuando pegas sobre algo. Se puede ver, por ejemplo, aquí en los golpes que hace mi alumno, que la mano continúa en su trayectoria. No se para con un kime o algo, sino que continúa en esa trayectoria porque no la para nada. Eh, en cambio, aquí o se expresa en su máxima trayectoria, como el Suki, por ejemplo, el Oizuki. Cuando trabajamos al aire, la mano continúa toda su trayectoria. Cuando él hace técnicas circulares, ven que el brazo continúa en toda su trayectoria, como lo haría si no se pega, no se hace el impacto sobre algo. La trayectoria se corta al hacer impacto, no de otra forma. Y bueno, lo que intentamos mostrar ahí es la diferencia metodológica entre lo que es un karate do y un karate jutsu, un karate funcional, ¿no, Pepe? Claro, el Quijón del karate funcional, del Jiu-Jitsu Yotudi, es menos lineal. O sea, no es porque obedece a la lógica de la biomecánica. Sí, si yo doy una técnica circular, mi cuerpo tiene que acompañar los vectores, ¿no? Los segmentos, como queramos llamarlo, tiene que acompañar la energía. Por lo tanto, la forma del movimiento varía a tener que yo ir con la cadera para adelante y el brazo para circular, por ejemplo, ¿no? Que sería la variante del Mawashizuki o del Kagizuki. El cuerpo se mueve igual que un Oizuki, solo que el brazo va a circular, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Mm. Entonces, claro, pierde eficacia. Nosotros no nos basamos en el Quijón programativo, digamos, algunos extraídos de las katas más modernas, porque las katas antiguas no siempre vienen estas técnicas, y sino que la basamos en la realidad de lo que sería un Quijón, sería una técnica aplicable, que pudiéramos aplicar Mm. en un contexto marcial. Entonces, para nosotros el Quijón no son técnicas de base,
No existe el Qigong como técnica de base, existe un Qigong que se puede aplicar independientemente del grado que tú tengas, ¿no? Seguro, lo único que varía es la habilidad en aplicar ese Quijón. Ujú. Bueno, el punto número 2 es si entrenas un Bunkai literal, eso no es Jitsu-Jutsu, eso no es karate funcional. ¿Qué decís, Pepe? Evidentemente. El Bunkai literal lo que persigue es perfeccionar las técnicas del kata y no las destrezas y las habilidades marciales. Hay que entender primero que el kata lo entendemos como una herramienta que contiene una serie de elementos marciales que hay que desarrollar. Y la técnica, la expresión técnica no siempre es literal. Es decir, no es un Gedan Barai, no tiene por qué ser un Gedan Barai en sí mismo contra un Oizuki, una Geuke no tiene por qué ser una defensa alta contra un ataque que viene arriba, un Oizuki o cualquier otro tipo de técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que tú trabajas Quijón contra Quijón, pues se va de la funcionalidad. Entonces, hay que descubrir las destrezas del kata. Es otro contexto, por ejemplo, ahí sería el contexto que se trabaja en los katas más, en karate 2 habitualmente, son en los quijones, pero combinados. Es decir, el contexto no varía. Sigue buscando la perfección técnica, el movimiento exacto, algunos ejercicios de coordinación, entre comillas, de potencia, porque si pegas al aire no hay potencia, simplemente la finge, no utilizas fuerza porque no hay una sobrecarga, digamos, que tú tengas que agarrar para que se resista y entonces tengas que mover el cuerpo. Y se diseña una serie de quijones para que se pueda trabajar ese kata tal como viene especificado, ¿no? Entonces se olvida de los elementos principales que son pues, la táctica, la estrategia y algunos elementos más, ¿no? De distancia, de tiempo, de psicología, etcétera, etcétera. A mí lo que me llama la atención es cómo, no sé si es falta de racionalidad o no entiendo cómo se puede creer que esos Bunkai literales pueden tener nada que ver con el kata en primer lugar y con la defensa personal en segundo lugar. Es el hecho solamente de pensar Kihon, técnica de Kihon contra técnica de Kihon. Digo, alguien en sus cabales puede pensar de que Matsumura nos pasó Naifanchi, Shodan o Teki Shodan, con la idea de que nosotros nos defendiéramos contra Oizukis y etcétera. O sea, ese es la métrica de la funcionalidad del karate y del shurite, en este caso, cuando hablamos de Matsumura. Eh, eso es el culmen de la funcionalidad del karate. A mí me parece que es una falta de inteligencia abismal pensar de que un kata está diseñado para defenderse contra técnicas de Kihon. Y no solamente contra técnicas de Kihon, es preferencialmente una, que es el Oizuki. No hay ningún tipo de agarre, no hay ningún tipo de contacto, es algo clínico, no tiene nada que ver en absoluto con la relación física entre dos personas cuando se están peleando. Están en un proceso de violencia, ¿no? Es que el problema de la literalidad es que cada uno lo puede interpretar desde su vasto conocimiento. O sea, que en ese caso es poco, porque si se interpreta de forma literal es poco, ¿no? Entonces, el vídeo que te he mandado ahí, que no lo has podido ver para A que lo ver, vieras, sí, sí, aparece. vamos a ponerlo. No, me refiero el que te he mandado En de TikTok, TikTok. sí, no lo puedo ver, sí. Lo que aparece es que hay dos personas colocadas en guardia. El sensei ya un poquito mayor, eso no le exime porque el conocimiento, la destreza física puede variar, el conocimiento se puede incluso ampliar, ¿no? Está frente a ellos, le lanzan los dos, uno Izuki nivel Yodan y lo que hace ese sensei es Kankudai, es decir, elevar las dos manos arriba, con una mano le defiende a uno Izuki a uno y con otro a otro. Pero luego les agarra la mano, se las dobla y los otros, pues más o menos, fíjate que le está dominando
y se caen al suelo. Bien, pues este es el mejor de los Bunkai que presenta, imaginaros, ¿no? Eso ocurre cuando la metodología se basa en la literalidad, que la persona no sabe distinguir que lo que está haciendo es correcto o no es correcto. O se cree que el karate, o piensan que eso es simplemente una práctica, como yo no sé, pues, de karate que se ha hecho así toda la vida y por eso se hace. Es la primera que yo veo esa aplicación y mira que he visto algunas que son un poco aberrantes, pero esa ya se pasa. Entonces, claro, la literalidad lo que tiene es que te exime de la responsabilidad de pensar, por eso falta inteligencia, de la lógica, y se imponen otros parámetros que son a veces tan absurdos como eso, ¿no? Bueno, ¿te animás a comentar un poquito lo que Sí. hacemos? Bien, aquí estoy haciendo la parte del Pinan Jondan. Aquí hago una más o menos una combinación, o sea, una aplicación más o menos literal, y aquí es un poquito diferente. Fijaros, no solo en la técnica, sino que de ahí hay elementos estratégicos. Aquí es como lo hacemos más o menos en Shitoryu. Aquí, pum, pum, los típicos ataques que él hace, se queda pasivo para que yo le haga todo. Aquí me amaga, ¿ves? Con lo cual, para golpearme por arriba, me hace un gancho, yo lo tengo que controlar. Ahí, por ejemplo, se ve claramente, esto es un clásico, ¿no? Esta aplicación es un clásico, posiblemente guste más. Ahí me hace un amago, lo tengo que pan, golpeo y luego le hago Te el haces un amago movimiento de con la rodilla. un amago con la rodilla o con la pierna, el que va a la zona genital, por lo tanto me llama la atención suficiente, luego tengo que defender por arriba y luego le hago el movimiento de Uraken, pues es un movimiento de lusación, ¿no? ¿Eh? Aquí está más clásico, posiblemente guste más esta que la otra, pero aquí es como, ay, ahí introducimos elementos tácticos. No me quiero salir mucho de la estructura, de la combinación, para que se vea la diferencia entre lo que sería una aplicación más o menos formal, ahí, donde el otro está de pasivo, pero aquí no, aquí ya, ya es un poquito diferente, ¿no? Bueno, No hay pero nada que decir. hay varias cosas que me gustaría apuntar. Por ejemplo, ahí tu mano derecha sube hacia tu frente sin ninguna Ningún razón. sentido. No, exactamente. En cambio, aquí sí tiene sentido. Las dos manos cumplen una función. En cambio, en esta interpretación literal, no. Eh, o sea que no hay necesidades. Número dos, en la interpretación literal, parás un Maigeri con el brazo. Cuestión de que te lo vas a quebrar. En cambio, en la versión funcional, no. Lo que haces es atacar el ataque de él. No estás haciendo un Gono-Zen, sino que estás haciendo como mínimo un Zen no Zen. Lo cual te da una ventaja táctica importante. Y estás utilizando todos los aspectos técnicos, eh, son activos. No estás haciendo algo que no cumple una función simplemente porque está en el kata, ¿no? Incluso las zonas de golpeo, que ahí había que explicarla cuando se ve, fijaros aquí hay un Maigeri clásico, pero en la zona del Maigeri, por ejemplo, le golpeo es prácticamente golpea la rodilla con Claro. lo que existe esa patada, pero no me acuerdo cómo se llama, pero lo que nosotros llamamos la patada de Wing Chun, ¿no? O sea que lo que hace es anularle desde abajo hasta arriba. O sea, como él me está atacando arriba, yo le voy a la zona flanca y después cambio la estrategia, le ataco arriba, abajo, abajo y arriba, ¿no? O sea, hay elementos tácticos ahí, no es simplemente un compromiso técnico entre unos y otros. Yo aprobaría en la segunda parte, seguramente aprobaría En un aquí examen en un examen normativo, sí. y aquí me tendría que justificar muy bien por qué hago una cosa y no la otra. Y ya digo, no me salió mucho de la estructura del kata, ¿no? Para que se vea la diferencia. Bueno, ahí más claro, échale agua, ¿no? Este, después, el número 3 es si la metodología del kumite se basa en el clásico de Ippon, Nihon, Sanbon, Kumite, etcétera, etcétera. No es Jutsu Todi, no es karate funcional. Y bueno, ahí hice un video con uno de mis alumnos donde hacemos un Sanbon Kumite básico, tradicional, del karate tradicional. Después una, una versión de lo que nosotros vemos como kumite, eh, donde la gran diferencia táctica es que nosotros no esperamos a que él me pegue para reaccionar, sino que tomamos la iniciativa.
Desde el punto de vista táctico también no retrocedemos 3 pasos pensando que en el cuarto le vamos a poder pegar. Este, no, o sea que no tenemos una táctica reactiva, sino que tratamos de tomar la iniciativa y, bueno, demoler la resistencia del oponente. Y también atacamos en varios planos. Lo que hacemos es, bueno, ahogar el camada del oponente y de esa forma entrar, golpear arriba y después atacar abajo, ¿no? Este, donde después vuelvo a mostrar lentamente lo que estábamos intentando hacer. Y bueno, lo que hace es que ahogás el kamae, golpeas el mentón y sacas las piernas. Digo, es básico esto, desde mi punto de vista no tiene nada del otro mundo. Lo que esto por lo menos te da una idea de qué es lo que puedes hacer y esto no te da ninguna idea de poder hacer nada, porque esto en la calle no te sirve para absolutamente nada. Lo único que te enseña es inculcarte cosas que no debes hacer, como la de retroceder en la misma línea del ataque. Si te puso a tirar 3 piñas en esa misma línea, te va a poder tirar 10. No hay nada que cambie eh, su, que cambie la situación para que no pueda seguir tirando. Y aparte también el hecho de que levantar un brazo de esa forma en un Yodan, uke, ¿no? Un age uke, cuando te golpean un Suki, te estás abriendo que te partan las costillas de un golpe, ¿no? Este, y esa es más o menos la gran diferencia en que intentamos hacer que el kumite aumente y refleje, en primera instancia, que refleje las situaciones en las que te podés encontrar y que aumente tu capacidad de desenvolverte en esas situaciones. Y no esperando a que el oponente te plantee la situación táctica, sino tú imponer la situación táctica, lo cual te va a dar muchas más posibilidades de salir airoso, de poder sobrevivir ese encuentro. ¿Qué decís, Pepe? Hombre, toda la gente que de alguna manera pelea, va a hacer contacto, sabe que las técnicas no te salvan, te salva la experiencia. Ujú. Y entonces, ahí a la diferencia que hay entre un ejercicio y otro es que uno es un Quijón contra otro Quijón, es decir, cada uno está haciendo su parte y no aporta ninguna experiencia nueva al combate. Se puede relajar, incluso Ujú. tú es que estás entrando, entras en distancia al otro, y si el otro no hace algo que le das, Sí. pero la mayoría de la gente se queda como, como si os fijáis, el puño llegaría, si el Oizuki llegaría, ¿no? A la frente Ujú. del compañero. Entonces, bueno, es una relación de Quijón. Yo voy a perfeccionar ahora mi ageuke para atrás y entonces el otro se me hace técnicas para que yo la haga, ¿no? Mientras que el siguiente sí, porque tienes que entrar en la distancia al tiempo antes que el otro reaccione. El otro va a reaccionar también de forma más natural porque se siente agredido, se puede resistir. Es decir, hay un juego de experiencias, digamos, dentro del combate, ¿no? Que de hecho es el propósito. Mm. Uno se puede pegar 10 años pegándole al saco a plena potencia, se sube al saco y lo tumban en 30 segundos, ¿no? Entonces, la experiencia es primordial, es uno de los elementos primordiales para la parte específica del combate, ¿no? Justamente, y como no podemos y no debemos estar saliendo a pelear, la experiencia la debemos adquirir en el dojo. Y Claro. por eso se trata de tener metodologías de entrenamiento que nos den esa experiencia. A eso es lo que se refiere Pepe Sensei. Ujú. Bueno, entonces punto número 4. Si tus técnicas solo buscan perfeccionar el gesto, eso no es Jiu-Jitsu, eso no es karate funcional. ¿Te animas a explicar un poquito, Sensei? Claro, evidentemente, porque estás pendiente en tu cuerpo de ti mismo, ¿no? De Mm. cómo tienes el codo, cómo tienes la mano, cómo tienes la posición, siempre en relación además a tu estilo, ni siquiera a la función específica de la técnica, sino a tu estilo, ¿no? Es decir, en mi estilo se hace Neko Ashidashi de tal manera, el brazo de esta manera, está muy abierto, tanto ángulo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Yo conozco gente que lleva 30 años mirándose el pie de atrás y está en la línea correcta, te lo juro, ¿eh? Es desesperante. O sea, han entrado en un nivel de paranoia ya tan que el karate es tan personal hacia él, está remetido hacia él, que se han olvidado de que el Shuto tiene otro, el Shuto en este caso porque es el que presento, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Sino que tiene una relación con el karate excesivamente, iba a decir paranoica, ¿no? Pero sí errónea, ¿no? En cuanto a que ha limitado el karate a que sea un gesto. Es decir, la diferencia entre un bailarín en una barra levantando la pierna y un karateca haciendo una técnica al aire cada vez está más cerca, mientras que tú ves en un arte de combate y precisamente no están pensando dónde poner exactamente el codo. Primero se le va a poner por propia necesidad. Entonces lo que tiene que pensar es en eso, en otro tipo de movimientos, ¿no? Justamente, bueno, vámonos al video. Sí. Es este, ¿no? Aquí hago el Shuto clásico, intento como ponerme muy ahí, ¿no? No busco potencia ni Muy velocidad, tradicional. muy tradicional. ¿Ves? Incluso hago como pequeñas correcciones estoy haciendo de actor ahí un poco de, de ahí ves, digo diciendo, uy, que no estoy bien, que mi mano, uy, que se ha retirado. Y ahora ya luego lo que hago es un quijón como yo aplicaría el Shuto. Estoy pensando en lo que está ocurriendo en este caso, que alguien que me agarra, alguien que me pega un gancho, y no tanto en un movimiento puramente físico o técnico o buscando el gesto lo más correcto posible, ¿no? ¿Ves? Y- Ahí no estoy pensando en la calidad funcional, sino en la calidad técnica. Exactamente. Incluso cuando empezás a trabajar en función, haces, haces dos chutos diferentes, dos funciones diferentes. Claro, uso las dos partes, uso el cuerpo, ahí estoy absorbiendo, porque el movimiento de absorción, me voy a ángulo. ¿Eh? Esto sería, aquí estoy siendo incluso, hay gente que hace para adelante y para atrás el chuto. Como en Neko Ashidashi es más fácil desplazarse para atrás que en un Senkusudashi, se suele hacer en vez del giro, en los dojos habituales, en vez del giro, el maguate, o el kaiten, como lo decimos nosotros, lo que se hace es que va para atrás, paso atrás, ¿no? Ujú. Pero da un paso, no da una absorción, no hay una función. Entonces, bueno, yo creo que ahí se ve claramente cuando estás más pendiente en el gesto o cuando yo estoy pensando en que hay un agresor enfrente. Me olvido de mí mismo. Cuando ya no pienso en mí y pienso en el otro, entonces es karate funcional. Porque estoy pensando en que el otro no me agarre, no me pegue, no me atrape. Claro, pero la expresión técnica, como lo hemos dicho hasta el cansancio, varía según la intención. O sea que el gesto técnico es uno, pero varía según la intención que le está dando. Es que se me olvidó mandarte el pequeño vídeo de aplicación donde hago, basándome en el gesto físico, o sea, técnico, estético, y donde Carlos, mi asistente, me hace un suki y yo le hago el shuto típico y entonces, bueno, quedamos los dos ahí en la fotografía casi perfecta porque estamos de nuevo en ropa deportiva en el parque disfrutando del aire libre y ahora él me cambia, en la siguiente me hace un magua, o sea, me hace un maguasi, me hace un gancho y yo le intento hacer con la forma preestablecida y me rompe. Y Claro. entonces tengo que hacer la otra parte, tengo que estar, cómo absorbo con el cuerpo, cómo coloco la estructura corporal, etcétera, etcétera. Pero bueno, aunque no ya te haya, se me había olvidado mandarte el vídeo, es fácil de imaginar, ¿no? Bueno, después el punto número 5 es si el ritmo de tus katas están condicionados por un ritmo estándar, eso no es Jitsu-Jutsu, eso no es karate funcional. Y bueno, a lo que nos referimos en ese caso es porque hay una forma de hacer el kata, hay una forma, el kata se hace de tal forma, tiene kiai en una parte específica, tiene un ritmo específico y por lo general siempre el mismo ritmo, no importa el kata. Y entonces, bueno, le pedí a mi alumno Nicolai que mostrara, primero le pedí, pobre, le pido que haga cosas las cuales no entrena, que haga el kata de forma de que como se podría contar, ¿no? Ich, ni, san, shi, o sea, como cada técnica es una técnica percusiva y cada técnica empieza y termina cada vez que se hace algo, ¿no? O sea que es
Y después le dije, bueno, hacelo como vos lo haces, como vos tengas ganas de hacerlo, ¿no? Y bueno, el ritmo y la expresión técnica fueron completamente diferentes. Es la entrada del karate Aragaki Niseishi, del kata Aragaki Niseishi. Como es la gran diferencia, las mismas técnicas, primero a un ritmo estándar, y la segunda versión al ritmo que su intención le prescribe, ¿no? Es- y está hecho a discreción del practicante. En este caso, Nicolai, a él le hace el kata como su discreción le prescribe en cuanto a lo que tiene en la cabeza que está haciendo. Que es más o menos como matar un par de vacas sagradas en el altar del Karate Do, porque está especialmente cuanto más federado y organizado está el karate, más estándar y univocal se transforma, ¿no? Y acepta cada vez menos la diversidad y la cabeza propia. ¿No? ¿Qué decís, Pepe? Se han metido elementos que no tienen que ver nada con la funcionalidad, ¿no? De precisión del gesto, kime, expresión gestual, Mm, velocidad de reacción, no importa las transiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ese kata, ese ritmo se ha impuesto en todos los katas, independientemente de qué sistema sea o de que no sea, ¿no? Mientras que el kata funcional, el ritmo que se marca es el ritmo que marcaría la combinación en una situación real. mm, Si yo hago una protección, un golpe, un agarre y lo tiro al suelo, no puedo, tengo que usar el cuerpo de esa manera. Y eso es lo que va a marcar el ritmo. Mi mm, defensa invadiría, mi golpe destruiría y mi agarre y tirar al suelo controlaría, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haría yo en justamente. combate? ¿Cómo haría yo en combate esa combinación? Pues así. Ahora, después te tienes que parar porque ya has soltado energía y ahora pues hace otra. Pa, 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 pa. O sea, a nosotros se permite pararnos e incluso Mm, estar ahí un poquito. O sea, no está mal visto. No, esto tiene que ir para acá, ahora para allá. Y ahora, desde una posición imposible, tienes que pasar a la otra, ¿no? Nosotros, pues, justamente. estamos ahí, reconvertimos nuestro embusén, visualizamos que hay otro peleando. No solo se varía el ritmo del combate, sino que hay una necesidad también de variar el embusén, porque si no te marca un ritmo diferente. Es que hay elementos que someten a un ritmo estándar dentro del kata y te van apartando de la funcionalidad. Tampoco aprobaríamos con ese kata. No, jamás aprobaríamos con ese kata. Lo extraño, me parece a mí, dentro de todo, es que esto tiene razones históricas viejas, ¿no? Si uno, por ejemplo, lee la historia del karate, especialmente en lo que refiere a Yabukensu, sabe que todo el hecho del ritmo dentro del karate y el de contar Ichi, Sanshi, lo trae Yabukensu al karate de Itosu por sus experiencias en el ejército y de cómo maniobrar a grandes masas de soldados. Cómo hacer que... entonces, digo, eh, viene de algo que es totalmente foráneo al karate y viene de algo que justamente eh, apunta a la masificación en contra de la individualización. Entonces ahí es donde nos encontramos con la gran diferencia de pensamiento en el karate que creó Itosu en adelante, al karate que había antes. Y en nuestra opinión, el karate que de Itosu en adelante dejó de enfocarse en la funcionalidad, se enfocó en poder estar en el currículum de las escuelas en Okinawa, se enfocó en poder ser parte del nicho del budo japonés, el espacio que el budo japonés le dio, no todo el karate, sino simplemente lo que buscaba el budo japonés, que era justamente lo que tenía el karate de Itosu para brindar, ¿no? A través de gente como Funakoshi, como Mabuni, etcétera, etcétera. En cambio, digo, ese otro karate
japonización, eh, creo que tenía unas metodologías totalmente diferentes, que esas son las que estamos buscando retornar, ¿no, Pepe? Claro, el trabajo del kata hecho de esa manera tan primero, es lo que tú bien dices, ¿no? Pierde la individualidad, ¿no? De la expresión. Y entonces, ¿por qué? Porque busca la cohesión del grupo, Mm, busca el dominio. Después, además, eso se añade a que la mentalidad japonesa, ellos intentan destacar poco. Quiero decir que intenta ser como muy no tan individualistas, ¿no? Sino que son como tímidos, incluso se le dice, ¿no? O sea, todo el mundo hace lo mismo, de la misma forma, no sé qué. No quieren como destacar en lo que hacen. Sí, destacan bien, pero no es lo que buscan. La mentalidad del karate antiguo sí era individual, porque cada uno tenía sus destrezas propias y entonces expresaba de esa manera. Y por eso todos estos temas de embusen, de ritmo, pues se perdieron precisamente cuando se perdió antes de la japonización como tal, de que llegara a Japón, pero de todas formas ya estaba japonizado de alguna manera Okinawa, ¿no? claro, O sea, nosotros hablamos de ese karate donde tú no estabas haciendo una cosa, yo siempre lo asocio como con el boxeo de sombras, ¿no? Tú estás aquí, ahora te mueves y ahora hace para otro lado, pum, pum, pero en realidad estás combatiendo con el mismo. claro. Lo que ocurre es que desde ángulos y situaciones diferentes, ¿no? Y a lo mejor así, pum, pum, te vas para atrás, golpeas, defiendes, pum, ahora me muevo para la izquierda para buscar este ángulo y le golpeo, ¿no? Con la dinámica, evidentemente, del boxeo, ¿no? Pero eso sería más o menos lo que nosotros entendemos por un ritmo adecuado dentro de un kata, ¿no? Y no aquel que busca la cohesión del grupo, la individualización perdida, sino que aquí está dentro de un ryu, todos hacemos iguales, está dentro de unos patrones de movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es un ritmo artificial el que marca el kata que nadie haría, por ejemplo, en algunos katas ya sabemos que se hace un movimiento rápido y ahora me quedo parado y hago lento. Mm. A mí me decían que es que el otro te estaba rodeando y tú estabas quieto y tú ibas siguiéndolo como con el brazo, ¿no? Cosas de esas raras, ¿no? Las cosas que inventan. Las cosas que inventan. En el Godan, por ejemplo, ¿no? En Shotokan se hace el movimiento de, antes de pegar el Mikazuki, pues Mm. se hace con la mano abierta, se abre y es que el otro va y tú vas haciendo, y ahora decide atacarte. Cosas así rarísimas, ¿no? ¿Cuándo necesitaste Para, mover la mano para mover la vista? Digo, para justificar de alguna manera por qué se hacía el ritmo así, y en realidad lo que tiene es un movimiento de frenar la inercia, es un movimiento educativo. Si vas a máxima velocidad, te paras, haces ese movimiento para frenar la inercia y luego cambiar. Pero que eso existe además en muchos combos que se hace, que yo hago un boxeo, va rápido, te paras, haces como varios lentos y ahora cambia el ritmo. Sí, es un elemento estratégico, ¿no? Lo que pasa que de un contexto no tan cerrado como el kata, el ritmo del kata que marca el karate do, ¿no? Bueno, el próximo punto, el número 6, es que si tus técnicas solo expresan fuerza, kime, eso no es Jitsu Jutsu, eso no es karate funcional. Eh, Vamos al video, a ver que tengo que encontrarlo ahí. Esto es más fuerte, más rápido, lo estoy haciendo exagerado, pero en realidad es así, ¿no? Y el típico Suki, donde yo voy, digamos, él se queda y yo interesa más pegar fuerte que hacer otra cosa. Y aquí, bueno, pues está, es más Yu. Ahí hay Yu, por ejemplo, ahora invado el Soto que se convierte en un agarre, ahí en una ruptura. Es decir, son movimientos que no tienen que ver nada con la fuerza, sino con la necesidad, en este caso, porque me ataca, Carlos me quiere, en este caso hemos elegido agarres, ¿no? Pero podíamos elegir golpe, podíamos elegir otro tipo de técnica. Yo interpreto que el Sotouke es una técnica, Ushuke, ¿no? Es una técnica bastante funcional de cara al cuerpo a cuerpo. Y aquí esto sería lo clásico, de yo pegar fuerte, no le hago nada, pues, incluso freno el movimiento, pero aquí ya lo rompo, lo agarro, lo conduzco, hago un soto nagachi, aquí un soto absorbiendo, aquí un soto rompiendo, ¿no? O sea, atiende más a la necesidad. Entonces no hay kime, si os fijáis, aquí hay kime clásico, ¿m? Posiblemente incluso en algunas escuelas yo estoy haciendo demasiado relajado. Me tendrían que poner a hacer flexiones para que lo hiciera más fuerte. Mientras que aquí no, aquí la función manda, la táctica manda, la necesidad manda, ¿no? Y entonces no hay quimé, lo que hay es un control de una necesidad de controlar al otro, ¿no? A través de esa técnica. Pero aparte digo, si se ve el ejemplo que viene ahora, esto no existe en la realidad.
O sea que entrenar esto no te aporta nada para... Pero se hace, ¿eh? No, O no, sea sí, que sí, sí, sí. he Eh, cogido ejemplos muy comunes. sí, no, el ejemplo es muy, muy común, pero no existe en la realidad. O sea que no te aporta nada para eh, digo, administrar una realidad. O sea, no te ayuda a defenderte en absoluto. En No, cambio, no, al no. contrario, te ayuda a no poder defenderte. Este, Pero a mí me han dicho: "Tienes que defender más fuerte". Si yo tomo la dirección de Carlos del Suki, en realidad yo con poniendo un dedo le podría apartar. No claro, necesitaría tanta energía de golpearle. Y en el ejercicio que hacemos por pareja está improvisado. Quiero decir que no es algo que nosotros hemos programado. Yo le digo: "Atácame y yo busco", ¿no? Si os claro, fijáis en él, incluso cuando me ataca, fijaros en su cara que él no sabe lo que me va a hacer, ¿veis? Y claro. le digo y Pero ahora fijaros la cara, mira, ¡ay! ¿No? Que no es justamente, estoy escuchando al otro, ¿no? Y utilizando o sea, está alejado de lo que del famoso Kime, ¿no? Que sería esto. Aquí yo sería un karateka bastante aceptable, porque hago Kime, en el otro lado, pues, sería un poquito menos comprendido. pero bueno, esto sí te aporta distintos elementos de cómo utilizar un gesto técnico con diferentes funciones y no una única que no funciona. Claro. Eh, o sea que desde este punto de vista es mucho más funcional, mucho más efectivo, mucho más plural, porque tiene muchísimas más aplicaciones desde un mismo gesto técnico. En cambio, el otro gesto técnico, la técnica de Uchi-Uke, es tiene una aplicación, tiene una forma de hacerse y ninguna de las dos Ujú, tienen una funcionalidad. Esto es uno de los grandes problemas recurrentes del karate, donde se agarra algo que es plenamente funcional y se lo forma en hierro, quitándole toda plasticidad, ¿no? ujú. Y llevando a una metodología que no tiene mucho que aportarle a la realidad, a la defensa personal, eh, de la cual tanto se habla en el karate. Pero fijaros que ahí también yo quise demostrar que trabajar karate funcional puedes trabajar tranquilamente el otro, porque yo puedo hacer, si quiero, un kime potente y ahí porque no se escucha el sonido, ¿no? Y si tuviera un karategi más o menos de 14 o 16 onzas, sonaría que no vea, ¿no? Entonces quedaría más estético y con el sonido correspondiente, con un kime, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero la función no predomina un elemento por encima de otro. Por ejemplo, el go, ¿no? Que como se expresa en el kime, sino que va a depender de la presión del otro, de la energía, de la distancia, de etcétera, etcétera. Y normalmente vas a relacionar el go con el yu, que ahí se ha visto también en algunas partes donde utilizo el soto o el uchiuke como yu, donde absorbo, donde me lo traigo, y otros donde hago go, es decir, me pongo duro y entro y uso el cuerpo de las dos maneras diferentes, ¿no? Por eso decimos que si solamente haces kime, si solamente utilizas fuerza, entonces no estás utilizando karate funcional, porque tú mismo estás creando un movimiento disfuncional. Si yo siempre hago todo con la mano cerrada, pues evidentemente mi mano no me sirve, o me sirve Claro, a medias. claro, justamente. Y de eso se trata, de que la función tiene que ser la que dicte la forma, no al revés. ¿No? Bueno, el punto número 7 es que si la interpretación aplicada de tus katas solo hay atemis y ukes, eso no es Jutsu Yutodi, eso no es karate funcional. Bueno, ahí hice un videito. También muestro un bunkai tradicional de Pinan Godan, y después cómo lo haríamos nosotros. Y también rapidito muestro un bunkai bastante normativo de Naifanchi o Teki Shodan y bueno, cómo lo interpretamos nosotros, ¿no? Entonces, no, no, este, tampoco. Eh, de que estamos hablando de la interpretación, los bunkai, El perdón, bunkai ese. exactamente. Esto es como se acostumbra a, a interpretar
el Bunkai de Pinan Godan, y esto es lo que hacemos en el Teki. Aunque ahora vamos a repetirlo y me quedo un poquito en el Godan antes de ir aquí, que es típico en el Godan que se parte de una posición en el kata y se va directamente nuevamente el Suki, el famoso Oitsuki, Gedan Barai, un Empi contra el pecho y después un Uraken contra el mentón, ¿no? Ujú, Eh, por ejemplo, fíjense que tácticamente lo fallido que es esto, que él me está pegando con un hikite, un Junsuki con un hikite en el costado. Y la mano izquierda de ese hikite me podría pegar un golpe en el mentón y no, apagarme la luz completamente. Este, en cambio, bueno, lo que hacemos en el otro es nuevamente no ser reactivo, sino tomar la iniciativa, entrándole en el kamae de él, golpeando a la entrepierna e inmediatamente utilizando la técnica que supuestamente es un uraken, eh, utilizándolo como una proyección. Después, en cuanto al Naifanchi, es nuevamente el famoso Oizuki desde el costado, porque se cree erróneamente que el Naifanchi trabaja de forma lateral. Y bueno, me ataca con el famoso Oizuki. Yo hago un Haishuke, y después hago un Empi nuevamente a Chudan, y después retrocedo y me pongo en un Kamae mientras él da la vueltita y me ataca del otro lado con un Oizuki nuevamente, Gedan Barai. Y aquí estamos como máximo estamos en situación igualitaria. Yo tengo un jiquite, él tiene un jiquite. Podríamos estar pegando los dos a la vez, o sea que no me dio nada ese Gedan Barai. Bueno, y mágicamente yo puedo pegar y él no puede pegar en una situación en la que estamos igualados, ¿no? El tiempo se detiene para él, pero para mí no, por suerte, ¿no? Como yo soy el muchachito de la película, entonces me dejan ganar. Bueno, y tú haces en Kusudashi, te orientas, pero en la mayoría de los bunkai, como viene el Kagisuki en Kibadashi, hacen Kagisuki en Kibadashi. Sí, O sea, el bueno, codo fuera de la línea central. exactamente. Bueno, entonces de ahí paso a cómo lo haríamos nosotros. Nuevamente, estamos a una distancia de combate, estamos frente a frente, nada de laterales. Y nuevamente, ahogamos el Kamae, atacamos a la garganta, agarramos en pie a la cabeza, después agarramos la oreja o el pelo, dándole, o sea, que muestre la garganta y después atacamos a la garganta. Eh, Eso es hasta años luz de esto que acá estoy mostrando en este momento, digo. Es el gran tema, el gran problema que tiene el karate visualizado desde sus técnicas de Kihon, que lo hacen prácticamente inoperante a la hora de aplicarlo, ¿no? Ujú. Y bueno, creo que podemos mostrar cómo los diferentes gestos técnicos se pueden transformar en técnicas operativas, ¿no? Bueno, nos queda el punto número 8, o estoy equivocado. El Sí, punto el 8, número, Jorge. el punto número 8 dice, si tu estudio del karate omite elementos estratégicos y tácticos, eso no es Jitsu Todi, eso no es karate funcional. Y es el video este. Te con- Sí, aquí estoy haciendo un movimiento clásico de Quijón, o sea, el Ippon Kumite, defiendo y contraataco. No hay nada, simplemente yo trabajo mi técnica y él trabaja la suya. Y aquí ya, sí, ante un ataque suyo, pues voy intentando frenarlo, ¿no? No se ve bien, pero él no hace Oizuki, hace ganchos. Son movimientos de gancho, no son Oizuki. Lo que pasa es que ahí sí es un Oizuki, simplemente el típico guijón, voy para atrás, defiendo, y luego se queda quieto y contraataco. No hay ningún elemento táctico, no hay nada. Ahí sí, ahí me busca el gancho,
y lo que hago es absorber y entrar. Y ahí lo freno, por ejemplo. Ahí es una anticipación. Dos tipos de anticipaciones, ¿no? Uno con patada y otro pues bloqueando y contraatacando con el techo a la nariz, ¿vale? No sé si se viene ahí, sería golpearle y ahí le golpeo. Ese movimiento estratégico pretende dos cosas, no siempre tiene por qué golpear, sino que también es frenar al otro, es frenar al oponente para que su embestida sea más leve, digamos, ¿no? Es como ponerle un punto de ahí y una técnica muy básica que es un Maigeri, que casi siempre se utiliza también como ataque, ¿no? Ahí lo quería demostrar que también sirve como defensa, es decir, volvemos al gesto técnico, ¿no? Y no a una técnica. O sea, yo solo puedo hacer Maigeri si es para atacar. Ahí simplemente lo freno y luego podría venir otro tipo de técnica. Bueno, lo que pasa es que ahí hay distintos parámetros tácticos, ¿no? O sea, donde el utilizar el llamado freno, aparte lo que pasa es que le estás poniendo el freno en el cerebro, Claro. porque ahora no sabes si entro o no entro, porque no sabes si se come la patada a los genitales o si lo agarras, lo enganchas por otro lado. Claro, tú estás en guardia y entonces el otro no puede entrar tan tranquilo, tiene que desarrollar otro tipo de estrategia porque yo tengo todo mi cuerpo a disposición, digamos, ¿no? Mm. Entonces, eh, sin embargo, en las técnicas más de Quijón básico, donde hay poca estrategia, incluso uno sale, hace la defensa y después pega la patada. O sea, como muchas veces sin distancia. No, aquí no. Aquí él tiene que entrar y sobrepasar mis guardias, ¿no? Mis armas. Y por eso hago una por arriba, donde entro y luego golpeo una zona débil, que es el caso de la nariz, y otra Mm. donde no permito que entre tanto en mi distancia, sino que lo que hago es ponerle el freno con la patada. Que entra más fuerte, pues se la lleva, ¿no? Porque la estructura del freno y la materialización de la técnica es la misma, no varía. Claro, y a eso nos referimos cuando hablamos de elementos tácticos, o sea, de cómo eh, cambiar la situación, o tanto física o psicológica, para que poder tener una ventaja sobre el Sí, he contrario. mostrado dos elementos simples, básicos, muy básicos y muy aplicable también en la vida diaria. Quiero decir que estas técnicas se usan normalmente. O sea, sacar la patada cuando el otro viene es muy habitual en la vida diaria, ¿no? Bueno, nos quedan 3 puntos, no, 2 puntos nos quedan, Dos puntos. de los cuales, bueno, no hay videos porque son más a nivel más general, más fundamental, ¿no? El punto número 9 es que si tu práctica se alimenta del río y el río no se alimenta del karate funcional, eso no es YouTube, eso no es karate funcional. ¿Qué decís, Pepe? Decimos esto porque a veces cuando vienen gente a practicar con nosotros no quieren abandonar como el Ryu, ¿no? Es decir, los puntos de referencia que tienen sigue siendo el mismo. Es decir, mis maestros con los que he practicado, mi estilo con lo que he practicado, la historia del estilo, toda la filosofía que conlleva, es decir, ¿no? Mm. Es bim, bim, bim. Entonces, precisamente busca trabajar sobre otras metodologías, pero sin abandonar la que tiene, ¿no? Entonces es complicado porque algunas son, como estamos viendo en los puntos anteriores, son incompatibles entre sí, ¿no? Entonces, observamos también que algunas personas, afortunadamente no muchas, otras sí entienden lo que hacen y se van a ello, ¿no? Lo que usan es el karate funcional, queriéndolo usar bajo los parámetros del estilo que tienen, ¿no? Es decir, del estatus que tienen o del nivel que tienen, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que el Ryu acaba absorbiendo, como ha hecho a través de la historia, como hemos demostrado y como se ve a través de la historia, acaba absorbiendo los elementos funcionales y convirtiéndolos en elementos estándares, ¿no? Bueno, digo, un paréntesis. El hacer escenarios de defensa personal con el Quijón de karate normativo, eso no es karate funcional. Eso es escenarios de defensa personal con Quijón del karate normativo. Por más que le pongan el título que le pongan. Para hacer karate funcional hay que hacer un karate que funcione, no
el mismo perro con diferente collar, como diríamos en mi país. Este, pero me gustaría también hablar un poquito, cierro el paréntesis, me gustaría hablar sobre un poquito sobre a qué nos referimos cuando hablamos de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando el Ryu no te alimenta, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo hace 20 años atrás, 30 años atrás, la discusión era de dónde debería ir el jiquite. No, no, que si querés golpear más fuerte, el jiquite debe ir arriba, si querés, o más rápido, si querés golpear más fuerte, el jiquite tiene que ir sobre sobre el cinturón, sobre la cadera, y definiendo los Ryu de acuerdo a dónde pones el jiquite. Y eso es una reverenda estupidez. ¿Por qué es una reverenda estupidez? Porque el jiquite, por definición, lo que hace es tirar. Jiquite, la mano que tira, la técnica que tira. O sea que lo único que sería importante ahí es, ¿tienes la capacidad de tirar del oponente cuando retraes tu mano o no la tienes? La altura la vas a definir la situación, la función. Acá no vas a poder tirar muy bien, allá abajo no vas a poder. El término medio se te va a dar de forma natural. El de definir estilos sobre petiteces de este nivel, lo que te hace es perder la vía, perder la brújula, perder el norte y empezar a preocuparte de cosas que no te suman nada a tu capacidad de defenderte y sí te restan, porque no hay una posición del jiquite de dónde golpear. El jiquite tiene que estar lleno siempre y vas a pegar desde donde esté la mano en el momento que necesites golpear. Definirlo desde un jiquite vacío es una señal de ignorancia, desde mi punto de vista. ¿Qué decís vos, Pepe? No, está claro, ¿no? Si no cumple su función, pues, evidentemente. Lo que pasa que eso, que el Ryu determina determinados elementos, o sea, determina elementos que hacen que cree diferencia para destacar dentro del Ryu, digamos, ¿no? Para consolidar o para mantener una tradición. Eso sí, si nos ponemos amables. Entonces, para muchos es su estilo si el puño está a la altura determinada del costado o está más bajo en la cadera o está más arriba o más atrás, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando en realidad es lo que tú dices, lo que importa es la función. O sea, yo agarro al otro, tiro, que quiero que desequilibrarlo, tiro para abajo, que quiero traerlo, tiro para atrás, que quiero mantenerlo, pues tiro a la altura del pecho en vez de a la altura del costado, ¿no? Es decir, que quiero desequilibrarlo, pues mi equite va un poquito para el lado lateral, ¿no? Es decir, si tú estás años y años preocupado si está en qué costilla está por colocado el puño, en vez de cómo soy capaz de agarrar y dominarlo, pues evidentemente el estilo es un obstáculo. Y el karate funcional es eso que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Para qué sirve XT? ¿Lo usas bien? Bien, pues eso es karate funcional. Mm. Pero bueno, hay gente que se quiere seguir alimentando del estilo, pero te dice, no, pero yo tiro, pero además me lo pongo en el costado, ¿no? Entonces hay choques de contextos y de conceptos. ¿No? Es donde la fábula se choca contra la realidad, ¿no? Digo, está esa fábula de la ropa del rey, ¿no? No sé cómo lo se dirá en Mira, España. en todos los estilos existen grandes contradicciones, ¿no? En el estilo Shotokai, evidentemente, no es uno que se libre, ¿no? Entonces, el concepto de Hikite, del puño relajado, porque en Shotokai, el que lo conoce, no está el puño alineado, está relajado, Ujú. ¿vale? Y a la altura de la cadera. Y entonces el maestro Gami decía que es que eso estaba ahí porque el Hikite, tal como tal, él entendía que el Hikite era el puño cargado, ahí preparado para golpear, era demasiado agresivo, ¿no? Entonces, como él buscaba el karate do, pues relajaba el puño, pero sin embargo luego atacaba, ¿no? O sea, no Mm. tiene sentido, ¿no? O sea, hay como contradicciones en sí mismas, ¿no? Entonces, si estás relajado y luego buscas atravesar al otro, entonces el hikite resulta que es violento porque está apretado y cargado y está lleno, pero el ataque no, ¿no? Así que ese tipo de cosas que se hace en el karate, que se dice en el karate y que uno las acepta, y que cuando uno se alimenta de esa información, pues evidentemente el progreso está bastante restringido, ¿no? O está bastante limitado.
Sí, el gran problema que tenemos en el karate es que hay un montón fábulas, de sandeces que se repiten durante décadas y décadas y décadas. Ya vamos como eh, 120 años de karate eh, normativo, por así decirlo. Y hay cosas que se dicen como verdades y se vienen repitiendo hace generaciones como verdades cuando no son verdades. Y como el karate te sufre de otro problema también, que es el karate, el tema de la perfección. El karate se comprende como algo que está, lo recibimos perfecto y no hay más eh, mejora o perfeccionamiento que se le pueda hacer. Entonces todo lo que nos llegó, por definición, es perfecto. Y eso es una visión religiosa del karate, porque eh, yo desafío a cualquier persona que empiece a leer a los maestros y que me digan si los maestros hablaban con una voz, que me diga, que me demuestre que Funakoshi decía lo mismo que Motobu, que Matsumura decía lo mismo que Itosu, que Higaona decía lo mismo eh, que Ryabukensu, eh, etcétera, 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 etcétera. Y no, había grandes contradicciones, grandes contradicciones. Por eso cuando Motobu vence 3 veces seguidas a Kaki Dameshi a Funakoshi, le dice, ¿y ahora qué haces con tu kata? ¿Dónde está tu kata? Te está diciendo justamente la abismal eh, distancia y diferencia que se había plasmado en ese tatami en ese momento entre el karate funcional y el karate do. Y creo que ahí, ya en ese momento, era clara la diferencia para todo aquel que quería ver. El último punto, punto número 10. Si en tu práctica incluyes la competición, eso no es Jitsu Yutodi, eso no es karate funcional. ¿Qué decís, Pepe? Son metodologías totalmente contrarias. Uno busca ganar un campeonato, unos atributos que son temporales, mientras que el karate funcional lo que busca es que no te maten, o sea, salvar la vida, ¿no? Mm. No matar a nadie, pero sí salvar la vida. Evidentemente, te importa poco las medallas, te importa poco los aplausos y te importa poco el prestigio. Lo que quieres es llegar a tu casa ileso, ¿no? Mm. O lo menos ileso posible. Entonces, claro, son metodologías totalmente diferentes, son mentalidades diferentes. Entonces, si te dedicas a una cosa, pues evidentemente le quita tiempo a otra, pero también no solo le quitas tiempo para perfeccionar el karate funcional, sino que es incluso perjudicial. Mm. Igual que decimos que ni Tenashi a la hora de pelearte es perjudicial porque te somete a un nivel de ética que te debilita, pero el otro no tiene ninguna ética, te quiere matar y entonces tú estás pensando en no hacerle daño, evidentemente eso te debilita, ¿no? Ujú. El otro juega con ventaja, pues en la parte deportiva igual, ¿no? Adquiere otro tipo de automatismos y entonces pues siempre es más difícil sobre todo cuando está especializado, porque si haces un karate profundo, pero encima compites de vez en cuando, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero Mm. si te dedicas a la especialización de que la competición es como la máxima expresión del karate, pues evidentemente no desarrollas determinadas cualidades. Aunque Y que a lo yo, mejor, te puede sacar de un problema, yo no digo que no, pero de otros quizá no tanto. aunque yo haría un matiz, digo, estoy completamente de acuerdo, ningún tipo de competición deportiva es bueno para el karate funcional, pero pienso que la competencia de kata es más nociva que para que la gente que hace comité deportivo. Porque la gente del comité deportivo de todas maneras se mueve en un universo táctico, que es un universo diferente al universo del karate funcional, pero por lo menos están acostumbrados a trabajar con elementos tácticos y están acostumbrados a trabajar con metodologías específicas para un objetivo. Y ellos saben que para este objetivo esta metodología sirve, pero para este otro no. Para este otro necesito otras metodologías específicas. O sea que
Si me llegara alguien para hacer la transición al karate funcional, prefiero que me lleve alguien del del kumite deportivo a alguien que me llegue del kata deportivo. No sé qué pensás vos, Pepe. Porque No, esta es la misma similitud que hay entre el kendo y el iaido, por mm, ejemplo, ¿no? O claro. sea, tú cuando alguien está haciendo kendo, evidentemente desarrolla una serie de destrezas, ¿no? Mm, Mientras que el iaido, pues, desarrolla técnica. Entonces, la mayoría de la gente que hace iaido no le serviría la espada para defenderse, mientras que un kendoka sí. mm, Lo que ocurre también que es que las metodologías que usan los competidores de nivel, digamos, ¿no? Los que son especialistas, son metodologías mucho más específicas todavía, con lo cual adquieren unas destrezas que no adquiere el karateka común en su dojo cuando va a no, no, competir. no. No, no. Entonces, mientras que el karate funcional o una forma de entender el arte marcial en la defensa personal te adiestra independientemente de que tú tengas, seas de élite o no, ¿no? Mm, Deportivamente. Es decir, un boxeador que lleva un año que no es de élite se podría defender tranquilamente mm. en una pelea callejera, ¿no? Un karateka que compite, que se va con su dojo a competir en los juegos municipales o alguna competición donde se Por va un a año de enfrentar entrenamiento. con un año de Mm, entrenamiento, vamos, si ganas porque el árbitro es amigo, ¿entiendes? Y además no le serviría ese tipo. Claro, si te llevas 30 años haciendo competición y eres muy bueno, pues evidentemente eso te lo lleva, pero la mayoría de la gente no está en ese nivel. La gente que compite es horrible, se vuelve de espalda, cuando el otro viene y le va a dar una patada, se vuelve de espalda, no tienen automatismos de guerreros, digamos, ¿no? claro. Y no, imagínate ese mismo karateka de un año de entrenamiento si tiene lo ataca alguien en la calle. No tiene Mm, chance ninguna. ¿Y por claro. qué un boxeador con un año sí y un karateka con un año no? Por las metodologías. Por las metodologías de entrenamiento. Simplemente por eso. Ujú. Bueno, llegamos al fin de este programa. Y bueno, volveremos la próxima semana con algo igual de interesante y polémico.